5:34 a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. Le doy la bienvenida al abogado, miembro del Colegio Nacional de Abogados, a Tulio Salanueva Brito, para hablar de este juicio que tiene los focos de atención para nuestro país y para Estados Unidos contra Genaro García Luna. Abogado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Román, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar en tu programa y con la radio que piensa joven. Muchas gracias, abogado. Pues, ¿por dónde empezar? ¿Qué nos esperamos de este juicio a García Luna? Que por el momento dicen que por lo menos van a ser 8 semanas que tendremos información diaria, ¿no? Así es una información fresca como la radio que tú magníficamente conduces, y creo que podemos esperar muchas cosas, ¿no? Para empezar, la importancia de la información que se generará diariamente acerca de los datos, de los contubernios, de las asociaciones delictuosas, ilícitas que tuvo este famoso secretario con diversas bandas del crimen organizado, y sobre todo la reacción de nuestro titular del Ejecutivo, de su gabinete de seguridad, y por qué no decirlo también de las autoridades de los Estados Unidos, que por supuesto estarán con el dedo en la llaga sobre las importantes revelaciones que se hagan en este juicio. Creo que literalmente a quienes estamos cada día sentados esperando información nos mantendrá al filo de la butaca, estimado amigo. Tulio Salanueva Brito, abogado, que hoy fue el primero en citado a declarar el famoso Sergio Villarreal Barragán el Grande. Se dice la defensa a favor de Genaro García Luna que todos estos personajes que citó el gobierno de Estados Unidos justamente es con miras a dejar mejor cubierta la situación del cártel de Sinaloa. ¿Es cierto, abogado? ¿Tú qué percibes? Mira, yo lo que percibo y espero de este juicio es que, como en todos los procesos que se siguen en Estados Unidos, se trata de procesos de contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay una tesis y una antítesis que se van a generar en cuanto a la defensa y la argumentación de la Fiscalía. Por lo tanto, cualquiera que sea la acusación que haga, en este caso el fiscal de Nueva York, será inmediatamente contrarrestada en este proceso inmediato de contradicción por parte de la defensa de Genaro García Luna, y por lo tanto pues siempre esperaremos que se trate de decir lo contrario a la acusación que se genera. En este caso particular, como tú bien señalas, se decía puntualmente que las personas que declaran, los testigos de cargo que se presentan hoy mismo en contra de Genaro García Luna, pues son miembros del crimen organizado que él mismo capturó, y que esto le genera, por decirlo menos, una resta, una cuestión negativa a su testimonio, lo cual, pues, insisto, habrá que ver mucho la opinión del jurado, la manera en que el juez Kogan, que además ya juzgó y sentenció al Chapo Guzmán, haga un dictamen sobre lo que se haga en este juicio. Insisto, nos mantendrá al filo de la butaca, y por supuesto habrá revelaciones sin precedentes, repito, sin precedentes para la historia jurídica y política de nuestro país. Tulio Salanueva, abogado, hay quienes especialistas en materia de seguridad, como tú lo eres también, que dicen que Genaro García Luna tenía pues nexos desde los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, con los cuales se enriquecía al hacer estas negociaciones con el cártel de Sinaloa. Esto lo tendrán que decir estos testigos de cargo, como bien lo estás mencionando, que son más de 70 personas. Lo tendrán que decir, tendrán que presentar un testimonio puntual y específico sobre hechos concretos, sobre episodios muy puntuales acerca de cuáles son los hechos, los relatos que se le imputan a este personaje. Y no debemos olvidar, como te decía, el aspecto de contradicción. Una vez que presenten su testimonio, tanto el fiscal como en este caso el abogado de la defensa tienen la obligación y el derecho de hacer preguntas y repreguntas sobre esos testimonios, de tal manera que, insisto,
la Fiscalía de los Estados Unidos, de cualquier estado, en este caso Nueva York, siempre se ha caracterizado por hacer señalamientos muy puntuales. El sistema jurídico norteamericano siempre ha sido sobre la base de argumentación de datos muy específicos, muy técnicos, de tal manera que los testimonios, las 70 personas que se estima pasarán al estrado a rendir testimonio, pues deberán estar sumamente sustentados y deberá haber preguntas y repreguntas, interrogatorios muy específicos, muy puntuales y muy incisivos sobre estos personajes. Ahora, abogado Tulio Salanueva, ¿qué se espera de este juicio? Es una lucha también entre el gobierno de Estados Unidos y el de México por recuperar ese dinero, esas propiedades, esas empresas, quedarse con ellas al final del juicio. ¿Es lo que pretenden los gobiernos? ¿O en realidad buscan sentenciar a Genaro García Luna como un narcotraficante más? No, creo que el aspecto específico sobre el cual bordan ambos gobiernos es el de la credibilidad. Yo creo que tan lastimada como está el sistema de impartición de justicia en México, tan burlado que ha sido por parte de la justicia mexicana la extradición de grandes capos del narcotráfico, creo que ambos gobiernos en todo caso van a ganar en ese aspecto, en el aspecto de la credibilidad. Y de paso, pues como tú bien dices, habrá de alguna manera un resarcimiento económico, aunque no está perfectamente establecido cuál será la parte que le corresponda a cada uno. Habrá que ver ahí los acuerdos que tengan los gobiernos previamente firmados, las cuestiones que se hayan acordado previo al juicio, pero insisto, la parte fundamental que en caso de llegar a buen puerto el juicio contra Genaro García Luna será la credibilidad tanto del gobierno mexicano como del gobierno de Estados Unidos. ¿Podríamos entonces llamarlo que esto va a ser un juicio que generará, como decimos, sin precedentes? Por supuesto, no tengo la menor duda de que así será. Es el funcionario de más alto nivel en el gobierno mexicano que ha sido juzgado en Estados Unidos. Tuvimos el caso del secretario de la Defensa, que fue un fiasco, una vergüenza para la inteligencia norteamericana, para su sistema judicial, pero en este caso insisten tanto la Fiscalía como las autoridades ejecutivas de los Estados Unidos que tienen toneladas de pruebas en contra de nuestro jefe de seguridad nacional, y por lo tanto sin duda será un juicio sin precedentes, importantísimo para la historia nacional, importantísimo para el sistema judicial de los Estados Unidos. E insisto, está en juego la credibilidad de ambos gobiernos, que no es cosa menor, estimado amigo. Mira, ahorita que lo nombres como uno de los de cargos de más alto nivel en nuestro gobierno, me llega a la mente el general Jesús Gutiérrez Rebollo. Por supuesto, el zar antidrogas en sexenios anteriores, pero creo que vamos aún más allá. En este caso se trata de un secretario de Estado, del otrora jefe máximo de la seguridad nacional, y creo que estamos un paso arriba del extinto general Gutiérrez Rebollo. Insisto, creo que tú lo dijiste, no hay precedentes, se trata de una cuestión que nos mantendrá atentos de la información que se vaya generando día a día, hora con hora, y sobre todo las revelaciones que se pueden hacer en el caso de las complicidades, de los contubernios, se mencionaba por ahí, y espero por el bien de la historia de nuestro país que el otrora presidente Felipe Calderón no esté involucrado, pero inclusive podría escalar a miembros del más alto nivel, del máximo nivel, tanto en el gobierno mexicano como en Estados Unidos, en caso de que, lo decía algún colega, coloquialmente se destape la cloaca. Situaciones que iremos dándonos cuenta conforme pasan los días de este juicio. Nada más hoy justo queríamos tocar base hacia dónde íbamos, y lo que tú acabas de señalar, y yo pienso que es la palabra correcta, la credibilidad en los sistemas de justicia tanto de Estados Unidos como de México, que al pasar de los años hoy urge que se limpien esa justicia, ¿no es así, abogado? Urge, es por el bien de
el Estado mexicano, por la seguridad incluso de los ciudadanos de a pie. Nuestro país, hay que decirlo, estimado amigo, ha sido secuestrado durante sexenios por cuestiones de inseguridad. Yo recuerdo precisamente en el caso del sexenio de Felipe Calderón que se hacían marchas multitudinarias del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino de personas vestidas de blanco, porque nuestra seguridad estaba secuestrada, porque los ciudadanos no podíamos ni siquiera salir a la calle con seguridad, y esperemos, por el bien de nuestro país, insisto, por la credibilidad, por un paso hacia adelante en la evolución histórica de la relación con Estados Unidos, que esto se resuelva de la mejor manera. Y la mejor manera es que se haga un juicio imparcial, que los testigos aporten lo conducente y que el fallo del jurado, que en su momento tendrá que deliberar y mandar un dictamen, se haga de la manera más transparente posible, tanto para la opinión pública de nuestro vecino país como del Estado mexicano. Vaya, sea de paso, después de lo que nos estás diciendo, abogado, pues hoy hay gran preocupación en el gobierno de Guatemala por el tema de la detención de Ovidio, tienen temor por los reacomodos que se puedan dar, y pues todos son estos, a lo que yo digo, efectos secundarios del gran líder que fue el Chapo Guzmán. Es correcto, hay estructuras preestablecidas dentro del crimen organizado, y efectivamente se trata de un efecto dominó. Decía el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, que las escaleras se barren de arriba para abajo, y como tú decías, este juicio histórico sin precedentes pues dará pauta para que no solo dentro del Estado mexicano, jefes de Estado de países centroamericanos, como tú señalas, ya se ven involucrados en cuestiones de corrupción, de componentes del crimen organizado que antes no se destapaban. Esperemos que sea para bien, insisto, del gobierno mexicano, del Estado mexicano y de los ciudadanos que somos indirectamente involucrados en este tema. Abogado, ya nada más para despedirnos, Tulio Salanueva, ¿qué opinión te merece lo de la operación del fiscal general de la República, que hoy el presidente decía que quienes decían que tenía cáncer eran declaraciones miserables? Mira, yo creo que perdiendo de vista lo más importante. En este caso se trata del titular de la seguridad, del titular de la Procuración de Justicia de nuestro país, y hay un elemento, diría yo, sine qua non, en el que debe operar esta figura jurídica y política, que es el buen estado de salud. Incluso es un requisito que se pide previo a una elección de un cargo tan importante, y sin esa condición, sin un estado de salud óptimo, sin esa característica imprescindible, pues no puede haber un funcionamiento correcto ni de la persona ni del cargo. Entonces, me parece lamentable, me parece un despropósito que se soslaye de esta manera, aun cuando hubiera sido una operación rutinaria, pues esto le implica no estar al 100% en un cargo tan importante, en la inteligencia, en la seguridad nacional, en la procuración de justicia, en las reuniones del gabinete de seguridad que se dan cada mañana, y por lo tanto, bajo ninguna circunstancia es un asunto menor. Creo que se debe transparentar, se debe de señalar puntualmente cuáles son las razones de estas ausencias. No debemos olvidar que hubo una cumbre bilateral entre los gobiernos de Norteamérica y no acudió el procurador, de tal manera que no se trata de un asunto menor, y habrá que poner también atención y exigir sobre todo transparencia al fiscal y al titular del Ejecutivo. Debemos saber puntualmente las razones de que no esté en su cargo, y yo, por cierto, hago votos que no sea, como se decía, una enfermedad de diagnóstico terminal o de este tipo de asuntos, que sea una cuestión menor y que sin embargo se transparente y se cumpla con el requisito de que tenga buena salud quien está ejerciendo un cargo tan importante para los mexicanos. Tulio Salanueva Brito, abogado, miembro del Colegio Nacional de Abogados. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, estoy a tus órdenes. Un saludo a tu hijo. Un abrazo, abogado. 5 de la tarde con 49 minutos.